Buenos días. A continuación se presentará la actividad de análisis de 3 artículos científicos sobre curvas de acumulación de especies para la materia de evaluación de la biodiversidad, a cargo de la maestra Alejandra del Socorro González Moreno. El equipo se encuentra conformado por Álvarez Zapata Andrés, Cets Paredes Reina Guadalupe, Guzmán Hernández Eugenia Valeria, Reséndiz Pantí Fernando Joel y Ucán Pot Sacnictec. El primer artículo se titula Caracterización de las comunidades de anuros del Parque Nacional Islas de Santa Fe, Argentina, y que tiene como objetivos, principalmente como objetivo general, describir las comunidades de anfibios del Parque Nacional Islas de Santa Fe y, en objetivos específicos, analizar la riqueza y composición taxonómica de las comunidades de anfibios anuros presentes, así como estimar la abundancia de las especies registradas. Teniendo en cuenta los objetivos ya planteados del artículo, las ideas principales que nos presentan son la nula o escasa fuente de información de los tipos de muestreos sistemáticos para la recolección de información ecológica de anuros en el Parque Nacional de las Islas de Santa Fe. El conocimiento de los atributos de las comunidades de anfibios es fundamental para valorar el patrimonio natural del parque. De igual manera, para valorar el estado de salud, hablando ecológicamente del mismo y el equilibrio con el que cuenta, ya que los anfibios son un factor importante de acuerdo a las características del parque, porque son una manera de indicadores hacia la toma de decisiones que se van a estar orientando en la conservación biológica del parque. El área de estudio se encuentra al sureste de la provincia de Argentina y, como podemos ver, se tomaron en cuenta las 3 principales islas para realizar el estudio. Estas, por sus características, son las de mayor extensión y constituyen al 75% de la superficie total del área. En ellas se encuentran una serie de cuerpos de agua, como son los arroyos, las lagunas, los bañados, los bosques ribereños y el gran río Paraná, y estos son elementos que caracterizan el patrón del paisaje del área. Por las características de la zona y la ubicación en donde se encuentra el parque, la vegetación es de tipo acuática, en su mayoría, pero de igual manera presenta una vegetación típica de bosques fluvial de galería, los bosques de albardones marginales y la vegetación arbustiva herbácea. Los muestreos se efectuaron desde mediados de septiembre de 2018 hasta mediados de marzo de 2019. Fue durante la temporada de primavera-verano y coincidió con la actividad reproductiva de los anuros. Fue muy importante para el estudio porque se tiene la idea que durante esta época pues habrá una mayor presencia de los anuros y esto ayudará para que exista unos resultados más precisos de los objetivos que se tienen que resolver. Por las extensiones que tienen las islas, en cada una de ellas se seleccionaron 2 métodos para registrar los anfibios. El primero fue las trampas de caída y el segundo fueron los muestreos de larvas. De igual manera, se tuvieron en cuenta unos muestreos de tipo auditivos y de tipo visuales. Se hicieron inspecciones nocturnas en cada uno de ellos, y para el muestreo de tipo de trampa de caída, este se hizo de la siguiente manera. En cada una de las islas se ubicaron 3 conjuntos de trampas de caída consistentes en 4 baldes de 20 litros de capacidad, unidos por 3 cercas. En ellos se dispusieron de manera sistemática, cada 100 metros aproximadamente una de otra, y en cada recipiente de plástico se tenían 2 centímetros cúbicos de agua. En ellos se puso una esponja para que los individuos que caían en la trampa puedan hidratarse y estén en óptimas condiciones para el estudio al ser recolectados. Las trampas se dejaron por 4 días abiertas y en los cuales fueron
revisadas para constatar la presencia de anfibios. Para el muestreo de tipo de larvas se emplearon transectos de 100 metros de largo con estaciones de copeo cada 10 metros a lo largo de la orilla. Se realizaron 5 barridas girando en el mismo lugar, esto con el fin de tener la mayor área posible muestreada y obtener el mayor número de larvas. Los muestreos de tipo auditivo y visual fueron clasificadas en categorías. Las vocalizaciones escuchadas por especies se clasificaron de manera que el 0 fue igual a ningún individuo presente cantando. El 1 fueron los individuos cantando que no se superponen. El 2 fueron cuando los individuos se superponen, pero los individuos son aún distinguibles. El número 3 fue cuando los individuos pueden ser oídos, hay superposición y el coro es constante. Para el muestreo visual también se realizó de manera categóricamente, donde el 1 fue igual de 1 a 3 individuos visualizados. El 2 fue igual de 4 a 10 individuos visualizados y el número 3 fueron más de 10 individuos visualizados. Para analizar los datos obtenidos durante los muestreos, se tomó en cuenta el programa Estimate 9.1. De igual manera se utilizaron 4 estimadores. El ICE, que se basa principalmente en el número de especies de un muestreo que suele estar representados por 1 o 2 individuos. El ACE y el Jackknife 1 se basan en el número de especies que se registraron en una muestra. Y por último, el KO2 es el número de especies que se registraron en 2 muestras. De igual manera, con el fin de evaluar la abundancia de las especies de anuros, se consideraron 3 categorías de edad. La primera fue los adultos, la segunda fueron los individuos juveniles y la tercera fueron las larvas registradas. Esto fue para los 3 tipos de metodologías empleadas: las trampas de caída, las inspecciones nocturnas y la búsqueda de larvas. A continuación con la presentación, yo les voy a hablar sobre los resultados. Durante el desarrollo del presente trabajo, se lograron registrar 14 especies de anuros, los cuales estuvieron representados por 9 géneros pertenecientes a 4 familias. Por otra parte, las especies como Boana raniceps, D. samborini, Ololigon vertae, Exinax acuminatus, Trachycephalus tifonius y Leptodactylus podicipinus fueron halladas durante inspecciones nocturnas. Sin embargo, por otra parte, en las trampas de caídas solamente se capturaron especies con hábitos terrestres. Esto lo podemos ubicar en nuestra tabla número 1, en donde encontramos las especies que se capturaron por trampas de caída, los renacuajos observados de cada especie, las inspecciones nocturnas y el registro de qué especies se encontraron, junto que hubo un registro visual y cuáles fueron las que se registraron, así como un registro auditivo y cuáles fueron las que se presentaron. Continuando con los resultados, tenemos que las especies de las cuales no habían citas previas para el Parque Nacional Islas de Santa Fe fueron 9, las cuales fueron Boana punctata, B. ranicipens, D. samborini, Lysapus limellum, O. vertae, S. acuminatus, T. typhonius, L. podocipinus y E. bicolor. También tenemos que la familia Hylidae fue la mejor representada al exhibir 10 especies, esto representado a un 71.43%. Le sigue la familia Leptodactylidae, la cual estuvo compuesta por 2 especies y lo que constituye el 14.29%. Continuando con las familias, tenemos que la Buffonidae y la Microhylidae representaron la menor representatividad al estar conformadas cada una de ellas por una única especie, lo cual nos representa un 7.14%, que también podemos ubicarlo en nuestra tabla número 1. Continuando, tenemos que la curva de acumulación de especies a lo largo del tiempo de muestreo, así como las curvas confeccionadas con los 4 estimadores empleados,
presentaron un comportamiento asintótico y convergente. Esto se nos representa en la figura número 2, donde observamos a nuestros cuatro estimadores, los cuales son el ACE, ICE, Jackknife 1 y KO 2. Estos estimadores que se utilizaron para evaluar la eficiencia de muestreo fueron los que indicaron que la riqueza de especies observada estuvo muy cerca de la esperada y que reflejan un porcentaje de eficiencia que sobrepasó el 94% en todos los casos. Eso se nos presenta en la tabla número 2, que nos exhibe el número de especies observadas, el de especies esperadas y el porcentaje de eficiencia de muestreo con cada estimador utilizado. Así como se mencionó anteriormente, son nuestros cuatro estimadores de ACE, ICE, Jackknife 1 y KO 2. Durante el periodo inspeccionado se registró una abundancia estimada de 715 anfibios anuros entre adultos de ambos sexos, individuos juveniles y larvas que se pueden observar en la figura número 3. En nuestra figura número 3 nos representa la abundancia de las especies, los estadios que se observaron y pues en dónde se ubicaron. Podemos encontrar que las especies más numerosas fueron L. latrans con 201 de abundancia y E. bicolor con 191. Podemos observar que en nuestra figura número 3 tenemos que los renacuajos en L. latrans no se logran encontrar en gran cantidad, a diferencia de las trampas de caídas, que es donde podemos encontrar a individuos juveniles y adultos de ambos sexos. Lo mismo ocurre con nuestra especie E. bicolor, en donde ahí sí se presenta un gran número de abundancia en renacuajos, pero que no supera a los hallados en trampas de caídas. Sí es representativo, no en gran medida con las trampas de caídas, pero sí se puede diferenciar de L. latrans, donde los renacuajos fueron muy poquitos, ¿no? Siguiendo con las especies más numerosas, les continúa D. nanus con 62, B. punctata con 56, B. pulquea con 43 y L. limellum con 40. Las especies con menor abundancia fueron L. podicipinus con 2 y B. racinipens con 3. Por otra parte, R. fernandesae, D. samborini, Overtae, S. acuminatus, S. nasicus y T. tophinus mostraron valores intermedios de abundancia. Bueno, siguiendo tenemos que, como se mencionó con anterioridad, la riqueza que se observó durante el periodo de evaluación fue de 14 especies. Al considerar las abundancias relativas de dichas especies, se obtuvo que el área de estudio en su totalidad se tuvo una diversidad o número efectivo de especies de un 7.94, que se va a representar con una D, y una equitatividad de 0.79 representado con J. Esto nos dice que asimismo los resultados de D y J fueron calculados para los siguientes intervalos de abundancia que podemos encontrar en la presentación, los cuales son 55, 110, 165, 220, 275, 330, 385, 440, 495, 550, 605, 670 y 715. Por último, las curvas de refracción resultantes presentaron un comportamiento asintótico, estabilizándose ambas curvas en los valores de D y J previamente citados, y esto lo podemos observar muy bien en nuestra figura número 4, en donde observamos nuestras curvas de refracción del número efectivo de especies, que se encuentra ubicado por la letra A, y la equitatividad de especies, que se encuentra representado por la letra B, con respecto a la abundancia. Para concluir el trabajo, tenemos que, en cuanto a la distribución de abundancia de las especies, la serie normal logarítmica fue el modelo que mejor describió la situación registrada en el Parque Nacional Islas de Santa Fe.
Esto sugiere que los ambientes localizados dentro del Parque Nacional poseen comunidades que se encuentran en un equilibrio dinámico, en donde la variación al azar de un gran número de procesos que regulan la ecología de la comunidad, así como dar resultados de la distribución normal del número de individuos por especie. Mi nombre es Nicte y yo les voy a hablar sobre el artículo titulado Recuperación de la estructura, diversidad y composición de una selva perennifolia en Yucatán, México. Bueno, para empezar es importante mencionar que este tipo de selva es una de las más extendidas y por lo tanto una de las más transformadas dentro de la península. Sin embargo, existen pocos estudios sobre su proceso de recuperación y este trabajo se planteó analizar los procesos de recuperación de la estructura, diversidad y composición de las especies en una selva de este tipo. El estudio se realizó en el área de conservación El Zapotal en Yucatán, México, entre los años 2011 y 2012. Se mostró la vegetación leñosa en una cronosecuencia de rodales entre los 4 a 60 años de abandono tras un uso ganadero y una remanente de selva conservada madura. Y bueno, los patrones de recuperación de la estructura y diversidad con edad sucesional se analizaron comparando diferentes modelos no lineales y la composición mediante análisis de ordenación y clasificación. Para evaluar los cambios sucesionales en la estructura, la diversidad y composición de la vegetación se utilizó la cronosecuencia, en la cual se seleccionaron 13 sitios o rodales, uno considerado como selva madura sin evidencia ni registro de uso previo y 12 de diferentes edades de abandono después de un uso como potreros para ganado bovino. Fueron 2 de 4 años, 3 de 10 años, 1 de 20 años, 2 de 30 años, 2 de 40 años y 2 de 60 años. La selección de sitios se hizo en función a la disponibilidad de rodales de diferentes edades de abandono con condiciones similares del suelo y del uso previo, pastizales. Se seleccionó un sitio de selva madura porque era el único disponible sin registro de interacción humana según los pobladores locales. La edad de la sucesión se determinó con base a la información proporcionada por dichos pobladores quienes participaron en el establecimiento y mantenimiento de los potreros. En cada sitio se establecieron 5 transectos de 50 metros por 20 metros, separados entre sí entre 100 a 200 metros, según el tamaño del rodal. Se registraron las plantas leñosas con diámetro de altura de pecho entre 1 a 3 metros de altura, mayor a 1 centímetro. Y con respecto a los diámetros de la copa se midieron con cintas métricas en direcciones perpendiculares, considerando la proyección en el suelo. El área basal, cobertura y la densidad se explotaron en hectáreas para compararlos con estudios previos. Las variables de diversidad consideradas fueron la riqueza, número total de especies de cada parcela, la diversidad, índice de Shannon-Wiener y la equidad, índice de Pauling. El índice de diversidad de Shannon-Wiener considera tanto el número total de especies como la abundancia relativa de cada especie, mientras que el índice de equidad de Pauling indica qué tan similares son las abundancias relativas de las especies, presumiendo a que mayor similitud, mayor diversidad. Acondicionalmente y para mostrar gráficamente la relación entre las variables de respuesta y la edad de abandono se utilizaron regiones no lineales, excluyendo al sitio de selva madura, puesto que se desconoce la edad sucesional, aunque dicho sitio fue incluido en los modelos no lineales mencionados anteriormente. Ahora bien, en total se encontraron 4.918 individuos y 54 especies identificadas a nivel género, pertenecientes a 39 familias, de las cuales la Fabiaceae fue la más rica con 26 especies, seguida la Perriaceae con 12 y Rubiaceae con 11. Respecto a nuestros datos, pues todos los atributos estructurales excepto la densidad aumentaron conforme aumentó la edad del rodal. La altura del dosel, el área basal y la cobertura no alcanzaron el valor observado en la selva madura.
La densidad fue la única variable que presentó un incremento de un decremento a diferentes tasas. La riqueza observada y la esperada aumentaron la edad sucesional y alcanzaron los valores de referencia de 64 y 88 especies respectivas al sitio maduro. La diversidad y la equidad de las especies también aumentaron con la edad y alcanzaron los valores registrados en la selva madura. Que de hecho estos datos se pueden ver en las gráficas, ya que se nota cómo estas van descendiendo en cuanto a la edad de cada rodal. Los valores de la selva madura se muestran con referencia, pero no fueron incluidos en los ajustes de regresión, sino fueron incluidos los modelos no lineales que se habían comentado con anterioridad, y pues nuestros datos fueron significativos, ya que fueron muy cercanos a 0.05. En términos generales, la similitud florística entre las selvas secundarias y la madura aumentó de manera no lineal con la edad de la sucesión, mientras que en las edades intermedias, que serían de 10 a 40 años, mostraron mayor similitud entre sí. Por lo tanto, los análisis de ordenación y clasificación arrojaron resultados similares en los que se distinguen tres grupos de sitios, según la composición de especies y la edad sucesional. El primer grupo corresponde al sitio 1 de 4 años de abandono, el segundo grupo corresponde a los sitios 2 al 11, con edades sucesionales de 4 a 60 años, el tercer grupo corresponde al sitio 12, de 60 años, y al 13, que fue la selva madura, donde en esta se encontraron especies dominantes. El segundo grupo presentó un gran número de especies y de especies dominantes, a diferencia de grupos que solo tuvieron uno o dos sitios y pocas especies dominantes, que se pueden notar en las gráficas. La relación entre las edades sucesional de años de abandono de cada sitio y la entimetría florística del sitio de selva madura, que se puede notar cómo esta va subiendo y se va cambiando según la evolución de estas. Bueno, como conclusión, la densidad fue la única variable que presentó un rápido aumento hasta los 10 años, seguido de un decremento más lento con la edad, lo que incide con el patrón observado tanto para selvas húmedas como secas. Esto puede atribuirse al estacionamiento de muchos individuos de tamaño pequeño al comienzo de la sucesión, cuando existe una alta disponibilidad de espacio, y la consecuente reducción de un número de individuos a medida que estos crecen, ya que empiezan a competir por recursos limitados. Los resultados surgieron que en el sitio del estudio el punto de inflexión ocurre alrededor de los 10 años de abandono. Sin embargo, el patrón secuencial de la densidad está influenciado por el tamaño de los individuos, pudiéndose encontrar patrones distintos como la disminución de los árboles o un aumento de densidad de adultos, pero una disminución de jóvenes y al total. La riqueza y la densidad y equidad de especies aumentaron con la edad sucesional y alcanzaron valores similares a los de la selva madura a partir de los 20 años, aunque la riqueza esperada mostró un aumento menos marcado y la valor máxima se encontró entre los 60 años de sucesión. Y pues ya nada, estos resultados surgieron que la recuperación de los atributos de la diversidad de este tipo de selvas es relativamente rápida. Al final, este estudio sugiere una alta recuperación en los atributos de diversidad, una alta resiliencia y una recuperación lenta de varios atributos en la estructura, menor resiliencia. Si bien los patrones encontrados están fuertemente influenciados por los valores del único sitio de referencia apropiado hallado en la zona del estudio, esto resalta la importancia de las selvas secundarias como fuente de los preámbulos para la conservación y restauración de la selva mediana subperennifolia, así como la necesidad de evitar la deforestación y degradación de las selvas maduras y fomentar la recuperación de las selvas secundarias como una estrategia para la mitigación del cambio climático. Y pues sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Reina Guadalupe Quetz Paredes y nuestro siguiente artículo tiene de nombre Patrones de la diversidad alfa y beta para 15 complejos del páramo de Colombia. Como objetivo tenemos evaluar la diversidad alfa y beta de los complejos de páramo de Colombia en distintas escalas espaciales y su relación con las variables ambientales, climáticas y geográficas. Como idea principal tenemos
Los páramos de Colombia se ubican a lo largo de las cordilleras orientales, centrales y occidentales. Se utilizaron datos pertenecientes a 15 complejos de páramos ubicados en diferentes cordilleras de Colombia. En materiales y métodos tenemos: los datos de campo fueron obtenidos mediante transectos, entre 5 y 11 transectos dependiendo del complejo del páramo. Para lograr un mejor análisis de los datos, se decidió evaluar la diversidad alfa y beta en 4 diferentes escalas espaciales, que son las siguientes. La escala 1 es la escala nacional. Esta hace referencia a la diversidad florística total del país. 2. La escala de cordilleras. Esta corresponde a la diversidad analizada para las cordilleras occidentales, orientales y centrales. Y el más como 3. La escala de complejos. Esta se refiere a la diversidad evaluada para los 15 complejos de páramos mencionados anteriormente. Y por último, la escala de los transectos, que es la 4. Esta corresponde a la diversidad de los transectos de parcelas evaluados dentro de cada uno de los complejos del páramo. Para todos los análisis estadísticos se utilizó un software R. Para cada una de las escalas espaciales, la diversidad alfa de las especies vegetales se evaluó mediante 2 índices ampliamente usados, que es el índice de Shannon y el índice de Simpson, que el índice de Shannon representa la diversidad teniendo en cuenta la relación entre el número de especies y su abundancia, y la de Simpson tiene que tener en cuenta la abundancia de organismos la cual representa la dominancia de especies por localidad. Buen día, mi nombre es Andrés y vamos a continuar con los resultados. Para el caso de este estudio, se registró un total de 1.830 especies de plantas que se encuentran distribuidas en 91.315 individuos para los 15 complejos de páramo muestreado. En la tabla número 1 podemos observar la riqueza, la diversidad y abundancia de especies encontradas a nivel nacional para los páramos muestreados. En la siguiente, a nivel nacional, podemos encontrar una figura donde se ubican las especies más abundantes a nivel nacional en los páramos previamente muestreados, y se encontraron especies vegetales como Disterigma empedrifolium y Gauteria anastomosans, las cuales son pertenecientes a la familia Ericacea, Arictophyllum nitidium perteneciente a la familia Rubiacea, Spelatia frontoensis de la familia Asteraceae y Calamagostosis effusa, un pasto, y algunas especies de lechos como Lomarioquisicas aurata. Al realizar las curvas de rarefacción para las cordilleras de estudio, encontramos que la riqueza de especies no se estabiliza a medida que se agregan individuos a la muestra, y por tanto es posible que aún falten especies vegetales por registrar en la diversidad de plantas entre cordilleras. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta la abundancia relativa de las especies, esta curva sí alcanza una asíntota. El índice exponencial de Shannon y el índice inverso de Simpson no aumentan por más individuos nuevos que se agreguen a la muestra. Esto indica que el número de especies abundantes y dominantes muestreados sí fue el adecuado. Al evaluar los datos a nivel de complejo de páramo, podemos observar en las curvas de rarefacción que para la mayoría de complejos la riqueza de especies no se estabiliza, a excepción de los complejos con más individuos muestreados, en donde efectivamente sí se empieza a alcanzar la asíntota. Al igual que para la escala a nivel de cordilleras, los exponenciales de Shannon inversos de Simpson sí llegaron a una asíntota, lo cual nos está indicando que el número de especies abundantes y dominantes muestreados sí fue el adecuado. Ahora bien, como conclusión, este estudio nos permitió observar a diferentes escalas espaciales que los patrones de diversidad alfa y beta de las plantas del ecosistema del páramo parecieran estar mejor definidas por variables biogeográficas que por variables climáticas. Sin embargo, esto no ha sido mencionado a lo largo de esta exposición, ya que solamente nos interesó la diversidad alfa para esa actividad. Pero podemos destacar que debido a la escasa información existente en estos temas, los resultados que al final se obtuvieron son valiosos, pues complementan lo encontrado en estudios previos y también pueden ser de gran ayuda para entender el comportamiento ecológico del ecosistema de páramo en el país. De esta información podría desprenderse unas estrategias adecuadas, tanto de gestión como de conservación, las cuales van a permitir mantener en buenas condiciones a los complejos de páramo que actualmente están altamente amenazados en Colombia.